protegiendo a los niños que anhela la Triliquia, de Italia y Alemania bajo el sueño sagrado, y que el viento mismo de la madre los quita, dormitorios de niños españoles, zarpazos de inocencia que arrojan de Madrid, de Valencia, a Mussolini, a Hitler, a los dos mariconazos, la vida que destruye manchados de inocencia, frágiles dormitorios de luz clara, sangrienta de repente y erizada de astillas. Si tanto dormitorio deshecho se arrojara sobre las dos cabezas y las cuatro mejillas, se arrojara, me advierte desde su tumba vive, Lenin, con pie de mago y voz de bronce quieto, mientras contempla inmóvil el agua constructiva que fluye en forma humana detrás de su esqueleto. Rusia y España, unidas como una fuerza de hermanas, fuerzas serán que cierren las fauces de la guerra, y solo se verán tractores y manzanas, panes y juventud sobre la tierra. A los que nazcan más tarde. 1. Realmente vivo en tiempos sombríos. La palabra ingenua es necia. Una frente lisa revela insensibilidad. El que ríe aún no ha recibido la terrible noticia. ¿Qué tiempos son estos en que una conversación acerca de los árboles casi es un crimen, porque implica estar cayendo sobre tantas fechorías? Al que va tranquilamente por la calle, no podrán ya alcanzarle sus amigos que están en apuros. Es verdad, aún me gano el sustento, pero creedme, solo es casualidad. Nada de lo que hago me da derecho a comer hasta hartarme. Estoy a salvo casualmente. Si me falla la suerte, estoy perdido. Me dicen, come y bebe, conténtate con lo que tienes. Pero ¿cómo puedo comer y beber cuando le quito al hambriento lo que como y mi vaso de agua le hace falta a un sediento? Y sin embargo, como y bebo. Me gustaría también ser sabio. En los libros antiguos ponen que es ser sabio. Apartarse de las querellas del mundo y nuestro breve tiempo, pasarlo sin temor. Saber también comportarse sin violencia, devolver bien por mal, no satisfacer los deseos sin olvidarlos, pasa por cosa de sabios. Yo no puedo hacer nada de eso. Realmente vivo en tiempos sombríos. 2. Llegué a las ciudades en la época del desorden, cuando reinaba el hambre. Me mezclé con los hombres en la época de la revuelta y me alcé con ellos. Así pasé mi tiempo, el que me fue concedido en la tierra. Comí mi comida en medio de las batallas. Me eché a dormir entre los asesinos. Me ocupé del amor con descuido y miré impaciente a la naturaleza. Así pasé mi tiempo, el que me fue concedido en la tierra. Las calles llevaban a la charca en mi época. La lengua me delató al verdugo. Yo bien podría poco, pero los poderosos se asentaban más seguros sin mí. Eso esperaban. Así pasé mi tiempo, el que me fue concedido en la tierra. Mis fuerzas eran escasas, la meta estaba a gran distancia, era claramente visible, aunque también para mí apenas alcanzable. Así pasé mi tiempo, el que me fue concedido en la tierra. 3. Vosotros, los que cura es el diluvio en el que nosotros nos unimos, pensad, cuando habléis de nuestras debilidades, también en los tiempos sombríos de que os habéis liberado. Hemos andado, caminado más que país que zapatos, en medio de la guerra de clases, desesperando, porque solo había injusticia y no rebelión. Y con todo sabemos que también el odio contra la opresión deforma los rasgos. También la ira contra la injusticia enrojece la voz. Ay, nosotros, los que queríamos preparar el terreno para la afabilidad, no pudimos ser afables nosotros mismos. Pero vosotros, cuando llega a suceder que el hombre sea un aliado para el hombre, pensad en nosotros con indulgencia. A la Unión Soviética, Pablo Neruda. Unión Soviética, si juntáramos toda la sangre derramada en tu lucha, todo lo que me diste como una madre al mundo, para que la libertad agonizante viviera, tendríamos un nuevo océano, grande como ninguno, viviente como todos los ríos, activo como el fuego de los volcanes ahuraganos. En este mar hunde tu mano, hombre de todas las tierras, y levántala después para ahogar en él, al que olvidó, al que ultrajó, al que mintió y al que manchó, al que hundió con 100 pequeños canes del basural de Occidente, para insultar tu sangre, madre de los libres.
Versos sobre el pasaporte soviético, de Vladimir Mayakovsky. Como un lobo devoraría el burocratismo. A las credenciales no les tengo respeto. Pueden irse a todos los diablos cualquier papel, pero por el largo frente de cupés y camarotes, un funcionario se mueve saludando. Todos entregan los pasaportes y yo entrego mi librito escarlata. Ante algunos pasaportes, una sonrisita en los labios, ante otros, un desprecio único. Con respeto, por ejemplo, toman el pasaporte inglés, con un león grande de cama de 2 plazas. Sacando los ojos fuera de las órbitas sin dejar de inclinarse, toman, como si tomaran una propina, al pasaporte norteamericano. Al polaco lo miran como un chivo mira un cartel. Al polaco lo miran con ojos asombrados, ceñidos en su chaqueta policial, como quien dice, ¿de dónde y qué es esa novedad geográfica? Y sin dar vuelta la cabeza, sin manifestar asombro alguno, toman sin pestañear el pasaporte dinamarqués y de otros tantos suecos, y de pronto, como si se hubiese quemado, torció la boca el señor. Es que el señor funcionario toma mi pasaporte de color escarlata, lo toma como una bomba, lo toma como un erizo, como si tomara una navaja afilada, lo toma como una víbora de cascabel de 20 aguijones. Le hizo un gesto significativo al changador para que llevara gratis las cosas. El gendarme mira interrogante al pesquisa, el pesquisa mira interrogante al gendarme. Con qué placer de casta de gendarmes me azotarían o me harían crucificar por tener en las manos el pasaporte soviético, el de la hoz y el martillo. Yo, como un lobo, morderé el burocratismo, a las credenciales no les tengo respeto. Que se vayan todos al diablo cualquier papel, pero yo saco del bolsillo de mis enormes pantalones un duplicado del pasaporte, carga de poco peso. Leed, envidiadme, yo soy ciudadano de la Unión Soviética, escrito en el año 1929. Fantasma, también es de Mayakovsky. Pensamientos, vola la taza. Alma, abrázate con las honduras del mar. Aquel que todo lo ve constantemente claro, ese, a mi juicio, es simplemente un tonto. Yo estoy en el peor camarote de todos los camarotes. Toda la noche encima mío golpean con los pies. Toda la noche, indignando la tranquilidad del cielo, se agita el baile y gime la tonada, mariquita, mariquita, mariquita mía. ¿Por qué, mariquita, ya no me quieres más? ¿Y para qué tendré yo que querer a mariquita? Yo no tengo francos, y a mariquita con un solo guiño y por 100 francos te hace pasar al camarín. Con poco dinero se arregla, ella solo vive para el chip. Pero algún intelectual, moviendo algo de su cabellera sucia, le conseguirá una máquina de coser para coser la seda de sus versos. Los proletarios vienen al comunismo desde abajo, desde los bajos, mineros, de la hoz y del martillo. Yo me arrojo al cielo poético del comunismo, porque sin él no tengo amor. Da lo mismo que yo siempre me deporte o me envíen al diablo. Se oxida el acero de las palabras, el cobre ennegrece con el tiempo. ¿Para qué debo pudrirme y oxidarme bajo estas lluvias extranjeras? Yo estoy aquí, en viaje entre las aguas, con pereza, pasa el tiempo. Casi no muevo los resortes de mi máquina. Yo, en realidad, me siento una fábrica soviética que elabora dicha. No quiero que a mí, como florecita, me arranquen del campo después de horas de penosa labor. Yo quiero que sude el gobierno en debates, dándome encargo para un año. Yo quiero que el tiempo, mi comisario, ordene mi mente. Yo quiero más que un sueldo de especialista me entreguen un aplauso del corazón. Yo quiero que al fin del trabajo, el consejo de la fábrica regule mi razón. Yo quiero que la pluma se equipare a la bayoneta, que el trabajo de hacer versos, como la producción del hierro y el acero, haga informes en el Ejecutivo, diciendo: hemos superado el nivel de las más altas normas para hacer versos, sobrepasando la producción de anteguerra en todas las repúblicas de la Unión Soviética. Buenas tardes, vamos a continuar con la mesa 3.
Gracias por la espera, por seguir aquí. La mesa 3 se titula Influencia de la Revolución de Octubre en el mundo, cambios en las relaciones internacionales. Nuestro primer moderador, ponente es el doctor Arturo Perales Salvador, quien es investigador en la Universidad Autónoma de Chapingo, director de la revista de investigación Ecodigma, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana, Cuba, doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores por 11 años, ha escrito libros, artículos y ensayos. Ha participado en eventos nacionales y en Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Cuba, España, Guatemala, Costa Rica y Venezuela. Es miembro del número de la Academia Científica y de la Cultura Latinoamericana, distinguido en la Asociación Nacional de Economistas de Cuba y también es miembro distinguido de la Asociación de Economistas y Contadores de Guatemala. Tiene el premio de primer lugar en el concurso de pensamiento caribeño con una dotación de $20,000 y publicación de libro. Su ponencia se titula Influencia de la Revolución de Octubre, la Revolución de Octubre, una interpretación teórica, histórica y social y su impacto en Cuba. Le damos la palabra. Sí. Bien, agradezco la amable atención por la invitación y debo decir que para mí es muy grato estar en este foro por el hecho de que desde mi más temprana edad de alguna manera he sentido la influencia de la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre, la Revolución Socialista de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que conformó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, sin duda constituye la revolución más importante o el hecho más importante en términos del progreso social durante el siglo XX. Pero quiero empezar exponiendo qué hay detrás de la Revolución de Octubre. Sin duda alguna que cuando hablamos de la Revolución de Octubre tenemos que hablar de marxismo. Y para hablar de marxismo tendremos que remontarnos a sus tres fuentes principales. ¿Cuáles son esas tres fuentes principales? La filosofía, la economía y el socialismo científico. En la época en que Marx desarrolló su teoría sobre el socialismo, hizo un estudio muy profundo acerca de lo que era el sistema económico imperante, acerca de cuál era el estado de las ciencias sociales de su época. Y precisamente parte de la concepción filosófica de Hegel para, según Marx, poner una filosofía que se encontraba de cabeza, ponerla de pie. ¿Y cuál era el aspecto esencial que planteó Marx? Que a la sociedad había necesidad no solo de entenderla, sino había que transformarla. Es decir, decía que la dialéctica hegeliana nos permitía comprender a la historia, pero no transformarla. De ahí el aspecto relevante que va a tener la filosofía en la concepción de Marx. Un segundo elemento es la economía política. Marx desnuda, a partir del estudio de los economistas clásicos, fundamentalmente David Ricardo, Adam Smith
y William Petty, cómo es que la base de la economía está constituida por el trabajo. No es algo que hubiese inventado Marx. Los teóricos de la denominada economía clásica ya lo habían planteado. ¿Qué es lo que aporta Marx? Define que la explotación del trabajo asalariado es la base de existencia del sistema económico capitalista. ¿Cómo es que al estudiar la mercancía encuentra un sinnúmero de contradicciones? Entre ellas, la más relevante, la contradicción del capital. Define al capital como una relación social que expresa la apropiación del trabajo excedente, que él denomina plusvalía. Y esto muestra cómo el capitalismo se desarrolla y se nutre a partir de la explotación del trabajo asalariado. El tercer elemento de importancia lo toma de los teóricos del denominado socialismo utópico francés, quienes en su momento plantearon la necesidad de buscar un nuevo tipo de sociedad, que fuese una sociedad más igualitaria. Sin embargo, el planteamiento de los socialistas utópicos se quedaba limitado porque partía de que esta transformación social podía lograrse a base de la voluntad de los individuos, de los gobernantes. Marx plantea que la única forma de lograr esa transformación es mediante una revolución, y que esta revolución debía llevarla adelante el proletariado, es decir, los trabajadores del mundo. Marx no solamente fue un teórico, fue un práctico, fundador de la Primera Internacional, que luchó por los trabajadores, que luchó por la disminución de la jornada de trabajo, que luchó por la organización en los distintos partidos. Y precisamente uno de los discípulos que pudiéramos mencionar de mayor relevancia va a ser Vladimir Ilich Lenin, un revolucionario ruso que a la corta edad de 19 años ya había leído profundamente los planteamientos marxistas. Y lo mismo que Marx, había desarrollado ideas en los términos de la economía política. Su texto probablemente más relevante sea El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde muestra cómo el capitalismo que había estudiado Marx se ha ido transformando en un nuevo capitalismo. Un capitalismo donde ya no priva la libre competencia, sino donde priva la competencia monopólica. Pero además, Lenin también hace estudios sobre filosofía. Estos estudios los podemos encontrar en los cuadernos sobre el imperialismo y en los cuadernos filosóficos. Pero además, Lenin desarrolla una teoría importante sobre el Estado y una teoría relevante sobre la revolución. Con todo este bagaje, no solamente se queda en un plano teórico, sino que es un referente importante en el proceso revolucionario que se va a iniciar en la Rusia zarista. Estamos hablando de fines del siglo XIX y principios del XX. Rusia para esta época constituía un territorio mucho mayor de lo que sería con posterioridad. Pero al mismo tiempo no se consideraba uno de los países
más desarrollados. Durante este periodo también se empiezan a dar ciertos elementos que van a dar pie a la Primera Guerra Mundial. Y Lenin destaca muy atinadamente que esa guerra que se va a iniciar es una guerra imperialista. Es una guerra por el botín mundial. Es una guerra por el control de los recursos. Es una guerra por el control de los territorios. Y alerta al seno de la internacional, de la Segunda Internacional, alerta sobre que los obreros no deben de participar en una guerra imperialista. Por el contrario, deben aprovechar esa guerra para lograr su propia liberación. Y congruente con su planteamiento, lo desarrolla y lo va gestando en términos prácticos en un movimiento revolucionario en Rusia. Lenin, además de haber desarrollado estas concepciones teóricas, era una gente con un bagaje cultural y con un conocimiento de idiomas bastante amplio, es decir, que era una persona muy preparada. Pero era un revolucionario y lo más importante para él era este aspecto, ser revolucionario. Así va a conformar o va a ser parte de la Organización Revolucionaria de Cuba. En un momento esta organización revolucionaria de Rusia, en un momento va a haber diferencias ideológicas y de acción dentro del Partido Socialdemócrata Ruso, y se va a dividir en dos: una ala más moderada denominada menchevique y una ala más revolucionaria que se va a denominar bolchevique, y precisamente a esta ala va a pertenecer Lenin. Los resultados de la acción del partido bolchevique van a ser el aprovechamiento precisamente de las condiciones coyunturales de la Primera Guerra Mundial para lograr el triunfo de la naciente Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, donde en lo central están los planteamientos marxistas y los planteamientos leninistas, en la búsqueda de un nuevo tipo de sociedad donde no prive la explotación, donde los trabajadores, los obreros, los campesinos sean copartícipes de un nuevo tipo de sociedad. Y obviamente que este proceso que se va a iniciar con la Revolución de Octubre, desde entrada va a tener el odio, va a tener la oposición de los principales países capitalistas. La Revolución de Octubre como tal prácticamente fue incruenta. No fue una revolución con un alto derramamiento de sangre. Pero con posterioridad, cuando más de 20 países le declaran la guerra a la naciente Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se da una situación de guerra civil. Con el pasar de los años se logra el triunfo en esta revolución interna. Pero para el año 1924, Lenin cae enfermo y prácticamente tiene que darse un relevo. Y en este relevo surge Stalin como el principal dirigente de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Stalin, como cualquier otro personaje de la historia, tiene que ser analizado en los aspectos positivos
y negativos. Ningún hombre podemos decir que en su vida haya cometido errores. Pero los errores y los actos progresistas, correctos, adecuados, estando siendo un personaje sobre el que pende la vida de millones de seres, se magnifican. Y sin duda habrá que decir, en el caso de Stalin, que logró de alguna manera que se consolidase el Estado soviético. Y dentro de los aspectos negativos, creo que habrá que decir que prácticamente eliminó a la mayor parte de sus enemigos. Gente que había sido relevante en el proceso de la Revolución de Octubre. Muchos de ellos fueron asesinados, otros fueron enviados a Siberia, a las cárceles, y muchos también militares fueron enviados, de tal manera que cuando se viene la Segunda Guerra Mundial, muchos de los principales dirigentes del ejército soviético se encontraban en las cárceles. Hubo que ir a sacarlos porque su experiencia era necesaria en la lucha en contra del nazismo. Ya sabemos los resultados de ese proceso. Una nueva revolución imperialista, cuyos resultados fueron precisamente la constitución del sistema socialista mundial. La URSS seguía siendo, con todos los errores que se pudieran mencionar, el faro para miles, para millones de trabajadores en el mundo. Pero es una cuestión que hay que analizar con mucho más detalles. Para los años 60 hay un proceso de estancamiento económico, político y social en el sistema socialista. Y por otra parte, en el otro ala hay un reforzamiento del sistema económico capitalista. Esta lucha entre los dos sistemas, que se le va a conocer también como Guerra Fría, pues nos lleva prácticamente a la situación actual. Y ahí lo dejaría porque sería bastante amplio hablar sobre esta última temática. Quiero regresarme a decir que la influencia de la revolución socialista soviética fue amplia en todo el mundo. Esa influencia permitió que después de la Segunda Guerra Mundial se constituyese el bloque socialista. Pero no solo eso, sino que fortaleció los movimientos de liberación nacional. Una buena parte de los países africanos que estaban bajo la órbita del imperialismo lograron su independencia. Hubo un fuerte peso de los socialistas en Europa, en los Estados Unidos. Y en el caso de América Latina, ya para los años 50, poco a poco se va conformando un movimiento con la orientación marxista, que es conocido como el movimiento 26 de julio. Bajo la influencia del pensamiento marxista, un grupo de luchadores se prepara después del asalto al cuartel Moncada en la cárcel, en la formación marxista. Y para el año 1959 vamos a tener el triunfo de una revolución de carácter socialista en Cuba, bajo la batuta de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara como sus principales dirigentes. Esto se realizó hace casi 60 años. Y Cuba, de alguna manera, lo mismo podemos decir, con sus aciertos y con sus errores, ha constituido una guía para los luchadores en el mundo.
La influencia de Cuba también es significativa. O sea, Cuba recibe una fuerte influencia de la Unión Soviética. También recibe un fuerte apoyo político, económico y militar. Cuando los Estados Unidos intentan la invasión hacia Cuba, que fue derrotada, por cierto, allá en Cochinos, año 1961, si mal no recuerdo, la Unión Soviética dota de misiles a Cuba en lo que se va a conocer como la crisis de octubre. ¿Cuál es la situación actual que priva en este país? Un país de muchísimas transformaciones. En todos los aspectos culturales, políticos, ideológicos. Es un país que a pesar de su pequeñez también en cuanto a población, su población no llega a los 12 millones de habitantes. Es un país que ha tenido logros importantes en el proceso de creación de una sociedad socialista. En la salud, en la educación, en el deporte, en la recreación, en la cultura. Pero a veces al mismo tiempo es un país que enfrenta enormes problemas, enormes retos, que ha estado más de 50 años con un bloqueo económico por parte de los Estados Unidos. Y a pesar de eso, ha tenido el valor para sostenerse como un país independiente. Y no solo eso, sino que ha apoyado los principales movimientos de liberación nacional fuera de su territorio, de manera desinteresada, tanto en África como en América Latina. Hoy, y con esto quiero terminar, se cuestiona el socialismo, se cuestionan los errores cometidos, pero ningún cuestionamiento podrá dejar de lado que el socialismo en su momento determinado fue un intento de crear una sociedad mucho mejor que el capitalismo. El capitalismo, con todos los recursos, con todo el poder, no ha logrado mejorar sustancialmente las condiciones de los trabajadores, las condiciones de la población en general, y no lo hará, porque el capitalismo es sustancial la explotación del hombre por el hombre. Muchas gracias. Gracias al doctor por su participación. Seguimos con la doctora Xochitl Taylor, quien es miembro del Sistema Estatal de Investigadores. Además es doctora en Educación por el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAM y maestra en Investigación Educativa por la misma institución. Además es profesora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Su línea de investigación es Historia de la Educación y de la Pedagogía. Se ha especializado en las obras de John Dewey y Anton Makarenko. Pasamos a su ponencia titulada La formación del nuevo hombre soviético, el colectivismo de Makarenko y su influencia en Latinoamérica. Muchas gracias. El Imperio Ruso fue gobernado por los zares desde el siglo XVII, y bueno, hasta el XX también, se extendió hasta el XX básicamente por la familia Romanov. Ellos concentraban el poder apoyados en un aparato policíaco militar. Como cualquier régimen absolutista, los zares decretaban leyes, nombraban ministros y tenían autoridad religiosa. Parte de su sostén era la estructura social en cuya cúspide estaban la nobleza y los clérigos. La clase media era muy escasa, conformada por campesinos ricos llamados kulaks, así como por pequeños comerciantes industriales. La clase baja estaba compuesta por campesinos y obreros industriales, los cuales no tenían ningún tipo de derechos y sus ingresos eran mínimos. Su economía estaba sustentada en la agricultura, la cual era arcaica y carecía de técnicas modernas. La población rusa era fundamentalmente de base rural y la mayoría eran siervos. En 1905 ocupaba el trono del Imperio Ruso el zar Nicolás II bajo el descontento popular
y refiere que algunos obreros despedidos por realizar protestas en la fábrica Potillón, una de las principales empresas metalúrgicas del país, se unieron y se fueron a la huelga. Realizaron una marcha y el zar Nicolás II lo que hizo fue reprimir esta manifestación de manera violenta, ¿no? El 9 de enero de 1905, que marcharon de manera pacífica, fueron reprimidos, murieron aproximadamente 170 personas, entre hombres, mujeres y niños, y esta masacre fue denominada como el Domingo Rojo o Sangriento, ¿no? Y marcó una brecha en las relaciones entre el zar y el pueblo llano. A partir de entonces se extendieron las protestas en todo el país, en otras regiones en contra del imperio, así como los motines de los campesinos de Ucrania, que conllevaron un despertar del espíritu de lucha contra la autocracia zarista y que derivaron en la Revolución Democrática Burguesa de 1905. Posteriormente, pues en 1907 se van a extender estas revueltas, perdón, en 1917 se van a extender estas revueltas que van a llevar a cabo en la Revolución Socialista por conducto de los bolcheviques encabezados por Lenin, ¿no? También va a participar en Rusia en la Primera Guerra Mundial, en 1914-18, y de 1918 al 21, bueno, va a estar involucrado en la Guerra Civil, ¿no? A partir de 1917 ya la Revolución Socialista llevó a la fundación del Estado soviético y trajo consigo una transformación radical en la política educativa rusa. De esta manera, los pedagogos soviéticos, aunque trataron de solventar la mayoría de los problemas en el ámbito escolar, omitieron abordar y llevar a cabo a la práctica cualquier iniciativa de reforma cuya ideología fuera de corte sospechosa. Esta situación fue extensiva aún en las ideas reformistas que provenían del extranjero, debido a que tenían que adecuarse al ideal educativo soviético impuesto. Y bueno, todos estos procesos bélicos que llevaron a Rusia y que después se transformó en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, todos estos procesos bélicos conllevaron a que hubiera hambruna en la población, y más aún que hubieran millones de jóvenes, de niños huérfanos de la guerra, ¿sí?, que pululaban por las calles, convirtiéndose realmente en un problema social para el país, porque estos jóvenes eran delincuentes y algunos de ellos eran asesinos. Entonces, para atender esta problemática precisamente de los niños y jóvenes que se encontraban en el desamparo total, el Estado, ahora bajo el régimen socialista surgido posterior a la Revolución de 1917, conformó el Consejo para la Protección de la Infancia y la Comisión para el Mejoramiento de la Vida de los Niños. En todo el país se establecieron numerosos hogares infantiles, colonias y comunas, donde fueron enviadas niños de todas las edades que necesitaban ayuda. Eran, como dice Gary Bowers, eran niños vagabundos que vestían harapos, tenían piojos, pasaban hambre y habían aprendido a delinquir para sobrevivir. En 1920 el Departamento de Instrucción Pública designó a Makarenko, que era un profesor rural, para estar a cargo de un centro para menores delincuentes en las cercanías de Poltava. ¿Por qué? Porque era importante que estos consejos, tanto de la protección de la infancia como la Comisión para el Mejoramiento de la Vida de los Niños, acordaron que los niños no deberían de ir a la prisión, para nada, al contrario, deben tener un trato humanitario, ¿no? Y entonces, en lugar de llevarlos a la prisión, se llevarían a colonias que estarían a cargo del Narcompros, que era que dependía del comisario del pueblo de educación, que estaba a cargo precisamente una chasqui. Y también ahí es donde también se encontraba colaborando Krupskaya, la esposa de Lenin, ¿no? Entonces se determinó que se tenían que mandar a colonias donde estuvieran estos jóvenes, y precisamente en 1920 Makarenko se le da esta labor para que a partir de 1920 y en 1928 estuvo a cargo de la primera colonia, que con el tiempo se llamó Gorky por la cercanía que tuvo con Máximo Gorky, quien era escritor, y también posteriormente la colonia se llamó Dzerzhinsky de 1927 a 1932. Pero Makarenko se tuvo que enfrentar
enfrentara una problemática, cómo formar al nuevo hombre soviético con principios y valores, cómo lo podría formar, sobre todo enfrentándose a esta problemática con niños delincuentes, ¿no? Aquí les muestro una imagen de lo que era la colonia. Eran 40 hectáreas que le dieron con muy pocos recursos, la verdad, que le asignaron a Makarenko, y eran 5 edificios derruidos, la mayoría, solo uno era donde se pudieron instalar y de ahí sacar adelante el proyecto. Obviamente los pedagogos pues, no querían trabajar con niños golfos y en el bosque, le costó trabajo, pero al principio se incorporaron dos maestras que estuvieron apoyando el proyecto de Makarenko. Aquí vemos una foto donde están los menores en la colonia Gorki, y ahí aparece Máximo Gorki, ahí lo pueden ver, junto con Makarenko, está al centro con una boina. Dentro de las prácticas que se tenían precisamente en la colonia eran estas prácticas semimilitares, que alguna vez Makarenko en sus libros comentaba que era algo como un juego para él, ¿no? Pero que representaba algo muy importante para formar con una rectitud y una personalidad a los comuneros, ¿no? A los colonos de la colonia de Cecilia, que en ese tiempo era Gorki, y aparte los llevaba a la población de Yakov a que desfilaran. También, bueno, aquí les voy a seguir presentando algunas fotografías más de la importancia de las banderas de la colonia. Aquí está con Máximo Gorki, aquí están con más chicos, y las prácticas que se llevaban en la colonia pues eran realmente las prácticas agrícolas, porque de alguna manera tenían que subsistir y ellos mismos producían sus alimentos. Ellos mismos, Makarenko incorporó talleres de carpintería para que ellos mismos elaboraran sus muebles, porque obviamente pues tampoco tenían nada en ese momento, ¿no? Y era pasaban por situaciones muy precarias. Aquí vemos otra fotografía donde están precisamente los colonos en las faenas de trabajo, y otra de la labor que hizo, tenían 60 músicos en la banda de guerra, porque para Makarenko era muy importante esta formación del nuevo hombre soviético, con esta colaboración, con este trabajo cooperativo, y que la música representaba una parte muy importante para la formación de estos chicos. Aquí vemos también con los comuneros de Crimea, nuevamente vemos a los chicos, y también llevaban a cabo obras de teatro. Era muy importante, a veces invitaban a artistas de Yakov que participaban con ellos también, y en horas de trabajo, de estudio, aquí vemos también ellos también realizaban viajes para Makarenko. Era muy importante las excursiones, porque de alguna manera nos formaban a los jóvenes. Había que cambiar totalmente esa personalidad que tenían, delictiva, ¿no? Aquí vemos una fotografía con Boriskina, una chica que ya aparece aquí con su esposo, ya había terminado su estancia hasta los 18 años en la colonia de Sersinsky. Y la vemos aquí porque todos los colonos regresaban siempre a buscar a Makarenko, porque fue como una familia estar ahí. Makarenko realmente llevó a cabo una labor muy importante, porque a estos jóvenes lo logró regenerar. La mayoría de ellos fueron profesionales. Implementó dos fábricas, llevó a cabo 2 fábricas, una que hacía en las cámaras Leica, y otra donde hacían taladros. Era una precisión lo que hacían estos niños, trabajaban de veras muy bien, y llegaron a exportar este tipo de equipos, ¿no? Y llegaron a tener tantos recursos que después de cubrir los gastos de comida, de vestido, de todos los gastos que se necesitaban dentro de la colonia, les quedaban todavía 26,000 rublos que nos aportaban al Estado. Dejaron de depender del Estado al inicio de la colonia Gorki. Cuando ya terminan en la colonia de Sersinsky, ya son autosuficientes y económicamente, y aparte ellos también tenían granjas porcinas, se conocen como las comunas granja, escuelas granja de Makarenko, ¿no? La influencia de Makarenko permeó Latinoamérica también, fue muy importante su pensamiento pedagógico. En México llegó a las correccionales, a las escuelas nocturnas y a una telesecundaria que en la actualidad se está aplicando la pedagogía de Makarenko. En Cuba a los normales cubanas, y en la Universidad de Enrique J. Barona también pudimos hacer ahí
una revisión. Regresando un poco en México, ¿cómo llegó la influencia de Macarenco en México? Curiosamente, Vasconcelos en el año 1917 se encuentra exiliado en Los Ángeles, California, y ahí empiezan a llegar a través de los periódicos, de News y todo, empieza a llegar toda la información de lo que está sucediendo en la Rusia soviética, lo que está logrando Lunacharsky con esta transformación que está haciendo la educación. Curiosamente, Lunacharsky y Krupskaya estaban a favor de la pedagogía de John Dewey, una pedagogía que sabemos John Dewey era filósofo, pedagogo, psicólogo norteamericano. Entonces, contrariamente, la pedagogía capitalista la estaban trayendo, ellos comunicaban más porque era una pedagogía en donde el maestro ya no aparecía, no aparecía la educación centrada en el maestro, sino el estudiante, ¿no? La pedagogía de la acción de John Dewey, ¿no? Entonces, pero Macarenco, Vasconcelos va a empezar a tomar parte de ello para aplicarlo en las escuelas rurales mexicanas a partir de 1920, cuando él es secretario de Educación Pública, ¿no? Para estas ideas le sirven para formar los circuitos de escuelas rurales. También en la comuna de Sersinski, en los años 20, vamos a ver que va a haber en el libro de visitas cantidad de países y de gente que empieza a visitar, porque ¿cómo es posible que esta horda de niños salvajes ahora estén transformados, se vuelven en un caso único para todo el mundo? Entonces van de Francia, Norteamérica, Inglaterra, Canadá, Egipto y otros países. Inclusive la delegación latinoamericana en la cual va México viaja en 1929 y ve lo que esta labor que está haciendo Macarenco. Cuentan anécdotas que de repente llegaban unos políticos o alguien y quería buscar dónde están las mazmorras, dónde están los cuartos de castigo, ¿no? Y pues obviamente no había nada de eso, ¿no? Y lo que realmente ellos decían es que estaban maravillados por la organización de la colectividad, el diseño de la educación por el trabajo, la disciplina, el orden, la camaradería, el cariño de los jóvenes por sus maestros, la alegría y la amabilidad para con los visitantes, ¿sí? Ahora estamos viendo un proceso en que ambos países, tanto la Unión Soviética como México, están viviendo transformaciones y se están construyendo instituciones, ¿no? Estas instituciones, a ver, ¿qué es aquí? En los años 20, en la Rusia soviética suceden cambios importantes ya que están en plena construcción de instituciones. Sucede algo similar en México en el periodo postrevolucionario. Ambos países están preocupados construyendo sociedades. En el caso de la URSS se están implementando instituciones denominadas colonias para tratar de regenerar a los niños y jóvenes que pululan por las calles y que son producto de los procesos bélicos vividos. Simultáneamente, el Estado mexicano también está construyendo experiencias institucionales para dar atención a este sector de la población. Por ejemplo, aquí vamos a ver que en el año 1921 el periódico Universal va a organizar el primer Congreso del Niño Mexicano, ¿sí? Y va a presentar una ponencia el penalista licenciado Pedro Eza, junto con su grupo, y esta ponencia va encaminada a que se debe crear un tribunal para menores delincuentes en el Distrito Federal, pero más allá de eso, que no se les debe juzgar, se les debe dar un trato digno, un trato humanitario a estos chicos, y que los jueces sean un poco más como este tipo paternalista para los jóvenes. Eso es lo que buscaban, precisamente ya estaban imbuidos con las ideas de Macarenco, de esta transformación, y que además estos jóvenes, en lugar de ir a las penitenciarías, en lugar de ir a las cárceles, fueran a colonias agrícolas. Ahí estamos viendo el sello de Macarenco, y con el tiempo vamos a ver cómo se va a formar la Escuela Industrial de Huérfanos, en la cual vamos a ver en esta escuela, vamos a ver varios rasgos de Macarenco considerables, que tienen prácticas semimilitares, que se saludan como se nombran camaradas, ¿no? Que van a tener la escuela granja, que van a hacer deportes, que van a hacer desfiles, que van a tener deportes y que van a tener estas prácticas que de alguna manera los talleres, van a estar en los talleres y van a estar con estas actividades que fueron copiadas de las colonias de Macarenco, ¿no? En la actualidad logramos encontrar a la telesecundaria
donde está, aquí vemos al maestro Darle en la telesecundaria Adolfo López Mateos en el municipio de Mololonco, Estado de México. Aquí pudimos ver varias prácticas como las caminatas en las pirámides, igual que las escuelas, que las colonias con Macarenco. También hacen desfiles en las calles, también tienen una banda de guerra, también siembran hortalizas para su autoconsumo, y también vimos en esta telesecundaria, la verdad era impresionante llegar al baño. Yo no me quería transportar en el tiempo que estaba realmente yo ahí presente en la colonia de Macarenco, porque los niños eran muy amables, así nadie lo estuviera vigilando, estaban muy amables, funcionaban como destacamento, el de aseo, el de orden. Ellos ponían las reglas dentro de los salones, el maestro era como un guía. Y aparte son unos niños, ahí el bullying no existe, en verdad es un respeto, es una educación con principios, con valores, con límites a los estudiantes. Los estudiantes todos participan en clase y entre ellos mismos, de manera colectiva, de manera colegiada, llevan a cabo las decisiones en el mismo salón. Había una chiquilla que pues, vivía en un municipio que la verdad no había agua y le costaba mucho trabajo pues, que fuera aseada, y ellos tomaron la decisión de manera colegiada de recibirla y aceptarla y no rechazarla porque su olor no era agradable, ¿no? Y los maestros iban más allá, eran maestros que no solamente era la problemática escolar, sino iban hacia la problemática que sucede en la casa de estos jóvenes, ¿no? Ahora, en Cuba, ¿cómo llegó la influencia de Macarenco en Cuba? Para ello se hizo una historia oral, se entrevistaron a profundidad, se hicieron entrevistas a profundidad con dos personalidades del ámbito educativo cubano. Y la primera fue la maestra Mirce Rojas Vicente, de las denominadas maestras Macarenco. Precisamente la influencia a partir de 1959, la Revolución Cubana, hay este intercambio, ¿no? Económico, educativo, y llega la pedagogía de Macarenco. Entonces, en las normales cubanas capacitan a los jóvenes, porque la maestra Mirce entró a los 14 años, y las llevaban realmente a comunidades, a municipios, para que ahí se formaran. Alguna de las entrevistas, ella nos comenta: para mí el trabajo es una cosa tremenda. A mí me enseñaron en mi instituto que el trabajo era sagrado, y en la puntualidad que el maestro tenía que ser muy puntual, pero sobre todo tenía que ser muy ético. El aprendizaje fue muy rígido, desde la manera de vestirse, la manera de hablar, de dirigirse a las personas. Macarenco eso decía: un maestro bien vestido, y el tono de hablar para Macarenco era muy importante para que los maestros se pudieran dirigir a los estudiantes. También decía la maestra Mirce, sí, yo fui formada en la Escuela Formadora de Maestros Santo Macarenco. Yo fui resultado de esa formación, que indiscutiblemente fue un proyecto de principios de la Revolución Cubana, ideada por nuestro comandante Fidel Castro, en el cual estudiantes debían vincularse a las montañas y vencer grandes dificultades, porque el maestro tenía que estar preparado para ir a la montaña. Las que me enseñaron a mí fueron las instructoras Macarenco, instructoras que no eran de mi formación, eran de otra formación mucho más fuerte. Ella se quejaba mucho, porque obviamente estamos hablando de un contexto diferente, y se apropiaron las ideas y el pensamiento pedagógico de otra manera un poco diferente, pero sí fue un régimen muy fuerte, ¿no? Aquí estamos en la Universidad de Ciencias de la Educación Enrique J. Barona, donde entrevistamos a la doctora Odalis Barrabia Munier, ella directora precisamente de la Universidad de Ciencias de la Educación. Ella nos relata que su formación estuvo basada en la pedagogía de Macarenco. Cuando cursó la carrera de pedagogía en los años 81-85, llevamos el semestre completo de pedagogía soviética. Y pues, obviamente usaban, su libro era el poema pedagógico Banderas en las Torres. Varios libros fueron publicados en Cuba de Macarenco. Yo inclusive encontré ediciones que aquí en México no estaban allá, como el libro de las flores, lo encontré ahí en Cuba. Entonces, como dice la doctora Odalis, es un nombre, o sea, refiriéndose a Macarenco, que para los educadores en Cuba tiene un vínculo cercano, y en los años 80 a nosotros se nos enseña. Y obviamente en los años 90 se deja de enseñar, y en el 2013 que yo fui están nuevamente retomando la pedagogía de Macarenco, ¿no? Macarenco, bueno, para hacer unas reflexiones finales, porque creo que ya me extendí en el tiempo, es algo muy
muy corto que les quiero leer, es que aunque no se pudo introducir tal cual la pedagogía Macarenco porque surgió en Cuba en un contexto al que diferente al que tiene actualmente Cuba, sin embargo sí fue posible incorporarlo desde sus principales aristas, porque queda demostrado que no solamente se puede trabajar en un país socialista, que se pretendería como el único escenario posible para poder incorporar la pedagogía de Macarenco. Pudimos ver que en países latinoamericanos, en especial en México, o sea, se pudo retomar y se pudo aplicar, ¿no? Y podría, desde mi visión educativa, yo pienso que actualmente está pasando México precisamente por una crisis de violencia e inseguridad como resultado del debilitamiento del tejido social que ha afectado de manera directa a la juventud y que serviría como una ruta posible a seguir en busca de soluciones para atender la problemática educativa y social actual que estamos viendo. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la doctora y seguimos con la última ponencia a cargo del licenciado Omar Román Cota, quien es miembro del Comité Central del Partido Comunista de México y es egresado de la licenciatura de Historia en la Facultad de Humanidades de la UAM. Su ponencia se titula La URSS y su papel en la ONU como contribución a la lucha por la paz y el socialismo. Bien, voy a dar lectura a un documento. Trataré que sea rápido para poder dar un poquito más espacio a la parte de preguntas. Dice, la bajada de la bandera roja de la hoz y el martillo del Kremlin en diciembre de 1991 marcó uno de los sucesos más adversos de la historia contemporánea, la consumación del proceso contrarrevolucionario en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el derrocamiento del socialismo y la restauración del capitalismo. A 26 años de dicho suceso, la valoración que hace nuestro partido es que a pesar de existir una derrota temporal en la construcción del socialismo-comunismo, el siglo XXI es el siglo de las revoluciones proletarias. Si bien reconocemos las múltiples dificultades en las que hoy se encuentra el movimiento comunista internacional con relación a temas como la estrategia para la toma del poder, el combate a la nueva socialdemocracia, la caracterización de la crisis capitalista, las consecuencias y la postura de los comunistas frente a la guerra, etc., nuestra posición es firme con relación a que los pueblos del mundo se encuentran ante la disyuntiva histórica de escalar hacia un nuevo modo de producción o perecer en las entrañas del capitalismo que ha alcanzado ya sus límites históricos. El gasto militar de las potencias imperialistas en el siglo XXI y las nuevas contradicciones interimperialistas. En la actualidad, los grandes medios de comunicación masiva que obedecen a los dictados del poder de los monopolios se empeñan en hacernos ver que las guerras, invasiones y demás operaciones militares que se llevan a cabo en el mundo pueden ser resueltas en los marcos de las contradicciones interimperialistas y así alcanzar un futuro de paz. No obstante, la realidad nos golpea abruptamente cuando revisamos que en el año del 2016 el gasto militar mundial alcanzó los 1.686 billones de dólares y que el ranking de los 5 países con mayores gastos militares se encuentran los Estados Unidos con 611.000 millones de dólares, China con 215.000 millones de dólares, Rusia con 69.200 millones de dólares, Arabia Saudí con 63.700 millones de dólares y la India con un gasto militar de 55.900 millones de dólares. Los Estados Unidos, bajo el pretexto del combate del terrorismo, ha llevado a cabo grandes operaciones militares y ha ocupado países como Irak y Afganistán, llegando a gastar $1 billón según cálculos del periódico británico Financial Times. La OTAN, como mecanismo político-militar del imperialismo euroatlántico, se expande, se adapta y se utiliza ya para los planes sangrientos en todo el mundo, tal y como ocurrió en 2011 con su intervención en Libia. La Unión Europea, con su política exterior y de seguridad común, continúa formando su euroejército y abre su propio ciclo de intervenciones militares, a menudo en cooperación con la OTAN y los Estados Unidos. Rusia, como fuerza imperialista poderosa y emergente, contrata
alianzas político-militares, entre paréntesis, Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva y la Organización para la Cooperación de Shanghái, sigue la misma línea, defendiendo los intereses de la oligarquía en cualquier modo, incluso a través de medios militares. Hasta aquí, quiero afirmar que en todos los países capitalistas, de los más grandes a los más pequeños, existe un cambio de tendencia de las doctrinas de defensa a pasar abiertamente en doctrinas militares agresivas. Bajo ese argumento, se están desarrollando, entre comillas, guerras humanitarias y, entre comillas, guerras contra el terrorismo. Al respecto, me interesa señalar cómo es que países como Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, etc., utilizan argumentos como el de restablecer un entorno seguro y estable en Haití para participar durante 13 años en la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, por sus siglas MINUSTAH, la cual ha dejado a su paso represión, asesinatos, negación del derecho a la determinación del pueblo haitiano, liquidación de los servicios públicos para dar paso a su privatización, saqueo a los recursos naturales, así como múltiples casos de denuncia por violaciones a niños y mujeres por parte de los cascos azules de la ONU. Cambio de la correlación de fuerzas en la pirámide imperialista. Bajo las anteriores condiciones descritas de aumento en gasto militar, de tensión y de diferencias entre los distintos mecanismos políticos militares, es que varios países afirman la necesidad de, entre comillas, democratizar las relaciones entre los organismos internacionales, con el objetivo, se dice, de impedir conflictos militares y crear así un ambiente de paz y cooperación bajo una nueva arquitectura de un mundo multipolar, dejando por supuesto intactos los fundamentos del sistema capitalista. Rusia, que busca capitalizar las contradicciones dentro de la Unión Europea y de la OTAN en cuanto a las grandes contradicciones energéticas y económicas, constantemente piden una nueva, entre comillas, arquitectura en Europa. Según esta nueva arquitectura, Rusia va a desempeñar un papel al lado de la Organización para la Seguridad de la Cooperación Europea, la OTAN y la Unión Europea, al igual que la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, compuesta por Rusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Bielorrusia, Uzbekistán, Tayikistán y otras organizaciones regionales como la Comunidad de Estados Independientes y la Comunidad Económica Euroasiática. Con todo ello, a largo plazo, Moscú trata de ampliar y fortalecer su papel en asuntos europeos, si bien no con todos los países, al menos sí con las fuerzas principales de las alianzas imperialistas. En el año del 2005 se presentó el debate sobre la necesidad de ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU con nuevos miembros permanentes. Recordar que hoy día existen 5 miembros permanentes que cuentan con derecho a veto: Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Y así, bueno, que existen estos 5 miembros, y así integrar, según la propuesta en el año del 2005, a Brasil, India, Japón y Alemania, con el objetivo de tener una nueva composición que reflejara el balance de fuerzas global actual y responder los desafíos del siglo XXI. Dicha propuesta provocó reacciones de otros países. Por ejemplo, Pakistán está en contra de la integración de la India en el Consejo de Seguridad e Italia contra la integración de Alemania. La política exterior de la URSS antes de la formación de la ONU. La Unión Soviética no participó en la Sociedad de las Naciones Unidas, que era el nombre que anteriormente tenía la ONU, porque no quería tener la responsabilidad para las preparaciones de guerra, el aumento armamentístico, las nuevas alianzas militares, etcétera, encubiertas y justificadas por la Sociedad de Naciones y que seguramente llevarían a nuevas guerras imperialistas. Al respecto, Stalin afirmaba en el año de 1925, durante el 14 Congreso del PECUS, que, cito, en las condiciones actuales, la Sociedad de las Naciones es un club para los tiburones imperialistas que promueven su negocio nefasto tras la escena. Sus declaraciones oficiales en la Sociedad de las Naciones son palabras vacías, destinadas a engañar a la gente, mientras los actos no oficiales de los tiburones imperialistas detrás de la escena son los verdaderos negocios imperialistas, que los grandilocuentes oradores de la Sociedad de las Naciones los ocultan de manera hipócrita.
Stalin además agrega, cito: hay que recordar las palabras de Lenin, que en cuanto a la tarea de construcción, mucho depende de si vamos a retrasar la guerra con el mundo capitalista, que es inevitable, que, sin embargo, la podemos retrasar hasta que se madure la revolución proletaria en Europa, o hasta que las revoluciones coloniales se maduren completamente, o hasta que los capitalistas se enfrenten unos a otros por el resto de colonias. Así que, para nosotros, es un deber imperativo mantener relaciones pacíficas con los demás países capitalistas. Cierro la cita. Si hacemos un punteo de las características de la política exterior de la Unión Soviética, destacamos las siguientes. Primero, el desarrollo de los partidos comunistas en todo el mundo. Segundo, la consolidación de los sindicatos revolucionarios y del Frente Unido de los Trabajadores contra la ofensiva del capital. Tercero, la consolidación de la amistad entre la clase obrera de la Unión Soviética y la clase obrera de los países capitalistas. Y cuarto, el fortalecimiento de la alianza entre la clase obrera en la Unión Soviética y el movimiento de liberación en las colonias y los países dependientes. Siguiente, sobre el papel de la URSS en la ONU. La construcción socialista en la Unión Soviética, a pesar de los enormes daños humanos y materiales causados por la Segunda Guerra Mundial, aquí basta recordar que los últimos estudios indican que la Unión Soviética, el pueblo soviético, aportó, por decirlo de alguna forma amable, la muerte de alrededor de 20 millones de personas del pueblo soviético al terminar la Segunda Guerra Mundial. Que frente a esos daños materiales y humanos causados por la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética continuó el fortalecimiento en la combinación con la existencia de otros países socialistas que fueron un factor importante que influyó en la correlación de fuerzas y tuvo su impacto en la ONU. La Unión Soviética, como Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, esto es decir, después de 1945 la URSS es miembro ya del Consejo de Seguridad, ejerció 120 veces el derecho al veto, las 79 votos en los primeros 10 años, mientras que los Estados Unidos ejercieron el derecho a veto 76 veces desde ese momento hasta hoy día. Gracias a la existencia de la Unión Soviética y de los demás países socialistas, así como de países de África y Asia, la ONU adoptó una serie de decisiones positivas importantes a expensas de los planes y las fuerzas imperialistas. Por ejemplo, la condena de las acciones de los Estados Unidos contra Cuba entre 1960 y 1962, en el Medio Oriente y Chipre. Bajo la presión de la Unión Soviética se adoptó una serie de convenios, tratados y resoluciones sobre el desarme, la prohibición de pruebas nucleares, la guerra bacteriológica y del espacio. Está claro para nosotros que con la intervención de la Unión Soviética en la ONU el carácter del imperialismo no cambió. Entendemos que el derecho internacional y sus resoluciones fueron resultado de la correlación de fuerzas a nivel mundial y fue así que los imperialistas se vieron obligados a hacer maniobras y concesiones sin renunciar a sus planes, como demuestran las intervenciones imperialistas, los golpes de Estado en América Latina en los años 70, por poner un ejemplo, el antagonismo de armamentos, etc. De hecho, había casos que, a pesar de las reacciones en la Unión Soviética, las fuerzas imperialistas utilizaron tropas de la ONU para llevar a cabo sus planes reaccionarios, por ejemplo, en el Congo, en el periodo de 1960 y 1963. Y bueno, un poco como conclusiones, aunque tal vez el documento no sea el mejor para llegar a estas conclusiones, pero un poco lo que nosotros estamos viendo como Partido Comunista de México es que tras la disolución y tras el triunfo de la contrarrevolución en la Unión Soviética, el papel de la ONU, del Consejo de Seguridad, pues ha cambiado radicalmente, que el Consejo de Seguridad pues en realidad no tiene una capacidad de maniobra para controlar las decisiones de las grandes potencias imperialistas. Lo hemos visto pues en las últimas semanas, donde los Estados Unidos, sin tener el consenso del Consejo de Seguridad, puede lanzar sin más una agresión imperialista y que es obvio, pero nosotros decimos hay que decirlo,
pues el papel que actualmente juega Rusia en estas disputas y en estos cambios de la política internacional, pues no es de ninguna manera el papel que jugó la Unión Soviética en el siglo XX, ¿no? A pesar de que pues, muchas personas, muchos medios de comunicación plantean que frente a las tensiones interimperialistas y a las dificultades que se viven en el terreno internacional, pues hay que tomar partido entre si se está a favor de la política que pueden tener los Estados Unidos, o bien que se le identifica como su polo necesariamente contrario o antiimperialista, bajo esta idea de que se puede establecer un mundo multipolar, con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Se identifica al gobierno ruso, al gobierno de Putin, como la alternativa, ¿no? O la oposición. También, aunque el texto no lo aborda, es necesario o anotar ahí una situación que nosotros vemos, que es el cambio que, bueno, la política internacional de la Unión Soviética fue variando a lo largo de los años, desde el inicio de la revolución en el 17 hasta su disolución en el año de 1991. Claro que hay cambios, y donde nosotros vemos que hay un quiebre importante en la política de la Unión Soviética es después del 20 Congreso del PECUS, que ocurrió en 1956, donde se da paso a la posibilidad de una coexistencia pacífica entre la Unión Soviética, el poder socialista y las potencias capitalistas en ese momento, ¿no? Ahí nosotros identificamos que hay un quiebre en la política internacional de la Unión Soviética, desafortunada en el hecho de decir que se reconoce que puede haber una coexistencia pacífica, y que, bueno, también tuvo sus implicaciones políticas esta caracterización que hace el Partido Comunista de la Unión Soviética. También un poco nuestra crítica y un poco lo que intentamos dar por explicado en este texto es que, bueno, de ninguna manera consideramos que las potencias imperialistas, los diferentes estados capitalistas en la actualidad pueden llegar en realidad a un establecimiento de un mundo multipolar, ¿no? Que es lo que afirma el gobierno ruso, lo que de alguna manera lo intenta dar a entender también el gobierno chino, de que se puede establecer este equilibrio, ¿no? Decimos nosotros, si estamos de acuerdo en la idea de que el imperialismo como fase superior del capitalismo tiene también sus propias contradicciones interimperialistas, y en la posibilidad de establecer una tercera guerra mundial, esas contradicciones no pueden solucionarse en los marcos de las propias contradicciones de los países capitalistas, ¿no? Entonces, que la idea de la multipolaridad en la actualidad pues no es algo con lo que nosotros estemos de acuerdo. Y por último, también la crítica a las diferentes uniones interestatales que establecen los diferentes países capitalistas en la actualidad, ¿no? Y eso incluye desde la Unión Europea, la OTAN, los mismos BRICS, los mismos tratados que en América Latina se han llevado, como la CELAC, UNASUR. Nosotros elevamos la crítica en el hecho de que finalmente son uniones interestatales de los estados capitalistas, ¿no? Y aunque se intente dar un discurso y una posición de que esos tratados que establecen los estados capitalistas puede traer pues combate a la pobreza, mejoramiento en las condiciones sociales, en educación, en alimentación, etcétera, finalmente está habiendo pues un reacomodo de los distintos estados capitalistas, y que finalmente representan los intereses de las burguesías en las diferentes regiones del país, y que lo único que están buscando pues es una mejor posición en la situación internacional. Y ya por último, pues decir que frente a los hechos que han estado sucediendo pues en las últimas semanas, el tema de la guerra se está volviendo pues un tema candente, y donde decimos nosotros el papel de los comunistas, de los trabajadores, de las personas progresistas que tengan una posición, digamos, en general anticapitalista y en contra del sistema, pues es luchar en términos
pues sí por la paz, pero en una paz donde decimos nosotros no es posible la paz en los marcos del capitalismo, no es posible la paz en los marcos en como la ONU, el Consejo de Seguridad plantean que es posible una nueva arquitectura, ¿no? Entonces es hasta ahí la participación. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien... Sí, yo tengo, bueno, para el doctor Arturo Morales y una pregunta para Omar y unas felicitaciones para la doctora Taylor, muy linda exposición. Yo creo que, o por lo menos lo que yo alcanzo a ver de los marxistas, de los estudiosos del marxismo, o no tanto de los estudiosos, pero sí de la gente que le gusta Marx, que lee a Marx. Y es que hay todo un olvido de la dialéctica hegeliana. Un olvido en el sentido de que no es cierto, es que no se puede decir que en la dialéctica de tesis, contradicción y síntesis no haya una transformación. Pero claro que hay una transformación, es decir, si no se negaría totalmente a Hegel, ¿no? Lo que pasa es que Marx va a querer ver esa transformación, precisamente, porque es que todo el tiempo Hegel habla de eso, precisamente de que el esclavo pueda llegar a transformarse, ¿no? Es decir, que haya un trabajo entre el amo y el esclavo, y el que termina humanizándose es el esclavo, que es el que trabaja, ¿no? Entonces sí hay una transformación, pero Marx quiere ver esa transformación en una siguiente etapa, que es en lo social. Ajá. Si uno olvida esta posición hegeliana, entonces no entiende, o va a ser un Marx interpretado con una manera como muy específica, olvidándose que toda dialéctica tiene un sustrato, un resto, una huella, es decir, todo resultado dialéctico trae también su pasado cargando. Ajá. Y que no hay una posición pura ni rotunda, porque hay un pasado atrás que también forma parte de ese proceso dialéctico. Porque eso somos, ¿no? Es igual, nosotros fuimos niños, adolescentes y adultos. Pero ¿cuántas veces tenemos que reprimir al niño que traemos adentro y no ponernos a jugar? Ajá, porque eso somos. Bueno, eso por un lado, y por el otro, de Omar, pues lo último que dijiste, ¿no? Que fue el paso siguiente a la revolución, algo así. Ajá, ¿cómo hacerlo? Y lo dejaste ahí, no sé si para que te preguntara, ¿no? Porque no sé pensar. A ver, bueno, intentando, porque entiendo que la primera fue como una reflexión, no, un comentario. Bueno, ahí está para tiene la palabra otro compañero, pero para intentar responder. Sí, bueno, aquí un poco lo que plantea, o bueno, una preocupación que nosotros tenemos como organización, como comunistas, y que compartimos con los trabajadores y personas progresistas que están en desacuerdo en términos generales con la situación mundial, es el hecho de lo que implica pues en las últimas décadas la tensión en la que se están encontrando las diferentes potencias imperialistas y de la posibilidad del estallamiento de una guerra mundial. Claro, que eso es lo que no se quiere. Sí, claro, de manera definitiva es algo que nosotros no deseamos, como tampoco tratamos el tema con suma frialdad, no es un tema que nos está trayendo el momento, y que desde nuestro punto de vista habría que revisar el papel que, por ejemplo, desafortunadamente tuvieron los partidos comunistas en la Segunda Internacional, que Lenin criticó, ¿no? Es decir,
pues esa es una guerra de rapiña donde los trabajadores, los comunistas no debemos de participar y que desafortunadamente nosotros traemos esa experiencia en la actualidad porque hay partidos comunistas que en la actualidad están teniendo una posición precisamente en el hecho de decir pues hacia qué polo imperialista se colocan, ¿no? Es decir, sí, no queremos la guerra, pero pues decir, un poco lo que dicen es pues Estados Unidos es la principal potencia imperialista y pues bueno, lo que hay que hacer es buscar un reacomodo, un mundo multipolar, un equilibrio de fuerzas, y es ahí donde al menos una preocupación muy particular decimos los comunistas, pues, de ninguna manera podemos colocarnos en ningún lado. Ningún hegeliano se colocaría ahí. Por eso es que vuelven a Hegel. Ajá. Entonces, decimos, es una preocupación, digamos, específica del movimiento comunista internacional, pero que también nosotros debemos de llevar pues hacia la sociedad, digamos, en general, que no se necesita llamar comunista, ¿no? Porque es un tema que está en la sociedad actual y que decimos nosotros, pues, los medios, los gobiernos plantean esta situación, es decir, pues no hay una salida, ¿no? Esto se resuelve las contradicciones, en los marcos, en el juego de los diferentes mecanismos que establecen, ¿no? Entonces, ahí, un poco la reflexión es decir, cómo a 100 años de la Revolución de Octubre, que no iba como tal la ponencia, es decir, cuál es, por ejemplo, el papel que adopta Lenin y los bolcheviques en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, nosotros no participamos en esa guerra, salimos de eso y tratar de romper con todos los tratados imperialistas que tenga Rusia en ese momento. México, digamos, nosotros no estamos en una situación tan crítica como puede suceder pues, en Grecia, en Siria, con el problema de los refugiados y demás, ¿no? Aquí, digamos, estamos fuera, entre comillas, de eso, ¿no? Que tengamos un problema donde hay miles de haitianos que se están, que se encuentran en la frontera, de latinoamericanos que no pueden pasar a los Estados Unidos, pero es decir, pues, cómo, hacia dónde tenemos que ir los comunistas en el hecho de que, pues, esta contradicción del capital, del trabajo, del problema de los refugiados, de los inmigrantes, pues no puede ser solucionada por el capitalismo, ¿no? Entonces, pues sí es un poco la preocupación en la población en general, la preocupación que tenemos nosotros de varios partidos comunistas, que digamos le guiñen por ahí el ojo a esta situación de, pues bueno, Rusia pues es porque hay personas que lo ven así, ¿no? Pues que Rusia tiene el legado de la Unión Soviética y que hay que apoyar, o que China tiene un papel revolucionario progresista, independientemente de que esté gobernado por un partido comunista chino, ¿no? Para nosotros, como partido al interior de China, pues hay plenas relaciones mercantiles que ubican a China pues como también pues un país imperialista que tiene sus propios intereses, ¿no? Entonces, y bueno, eso nos lleva como a otros puntos, que enunciaré algunos, ¿no? Pero que es parte de la discusión, pues, es decir, cuáles son las características, por ejemplo, de la construcción socialista, ¿no? ¿Por qué se dice o por qué nosotros afirmamos que China no es socialista? ¿Cómo estamos viendo, por ejemplo, los cambios al interior de la propia sociedad cubana en los últimos congresos, las últimas decisiones que para nosotros decimos decisiones desafortunadas que está tomando el gobierno cubano al permitir, por ejemplo, la posibilidad del intercambio mercantil, de las relaciones mercantiles al interior de Cuba, ¿no? ¿Qué es lo que cómo se está dando la construcción del socialismo, por ejemplo, en Corea del Norte, en Vietnam, en estos países que ya no están bajo la influencia y bajo la fuerza que tenía el bloque socialista, y cuáles son las particularidades. Entonces ahí, digamos, son temas que nosotros estamos viendo que es necesario discutir, analizar, y que para nosotros, aunque se nos pueda tachar de necios, decimos, bueno, sí, el socialismo en la Unión Soviética, ahí tenemos por ahí algunos artículos en nuestra revista y demás, decimos, sí hubo una construcción del socialismo, que sí hay errores, que sí hubo cambios, que sí hubo virajes, sí tenemos que estudiarlos, pero para nosotros decir, pues es una sociedad que sí empezó a vislumbrar una posibilidad distinta de organizar la riqueza, de distribuir la riqueza y demás, ¿no? Es que más sigue siendo la verdad también. Entonces, pues sí, son como temas, preocupaciones que están ahí, y que pues al menos el texto va en el sentido de cuáles son a grandes rasgos los cambios y el papel que jugó la Unión Soviética en la ONU y que actualmente no ocurre, ¿no? Consejo de Seguridad,
pues está de adorno. El día de ayer me enteré que se están trasladando el sistema de defensa de misiles en Corea del Sur, ¿no? Y hubo protestas de trabajadores de Corea del Sur que no están de acuerdo porque su gobierno y Estados Unidos están colocando ahí los misiles, ¿no? Entonces, o estalla el conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte, o entre Estados Unidos y no sé, Rusia, la situación en Ucrania, todos los ejercicios militares que se están haciendo en Siria, ¿no? O sea, hay por ahí algunos artículos que escriben algunos compañeros de otros partidos comunistas donde pues, a cada segundo, si un avión no es, digamos, no está totalmente controlada, si un avión choca con algo, pues puede desarrollarse ahí pues, un conflicto, una mayor tensión en eso, ¿no? Entonces decimos, de inicio, pues nosotros no estamos de acuerdo con una posibilidad de una tercera guerra, y pues si los comunistas hacemos eso, pues tendríamos que llamar pues eso, a los trabajadores a no colocarse en ningún bando, ¿no? de esa situación. Sí, una felicitación a la doctora Xochitl por su pasión en el tema y en su profesión. Gracias. Y un reconocimiento personal para el doctor Arturo, y pues él sabe que aquí en México hay muchísima gente que admira la Revolución Cubana, que sigue aprendiendo de la Revolución Cubana, y pues un reconocimiento personal y como sindicalistas por el apoyo del Partido Comunista en Morelos a las luchas sindicales y sociales. Los compañeros, los jóvenes, muy jóvenes, pues están en todos nuestros movimientos, con el SME, con el Magisterio, con el CITINCA, con Antropología, con ISAN, los 43, están constantemente en pie de lucha. Entonces, el reconocimiento personal para los jóvenes, y pues desafortunadamente pocos jóvenes estamos en la universidad, y como todos los eventos igual pasa en Antropología, al Palacio de Cortés hay eventos muy buenos, pero tenemos cupo lleno, o menos de la mitad, cada vez es cuando el auditorio se llena. Entonces, y la otra es pues un comentario nada más, un simple comentario yo creo que va dirigido a los jóvenes. ¿Cómo es posible que después de tantos años estamos en el siglo XXI y en Morelos y en el país hay mucho analfabetismo? Y en Cuba inmediatamente después de la revolución lo combatieron porque salieron brigadas y brigadas y brigadas, y era una efervescencia en poder compartir los saberes, y aquí no, estamos en el centro del país y desafortunadamente las cifras, los jóvenes las manejan muy bien, son altísimas, un analfabetismo brutal para la época en que estamos. O sea, no puede ser. ¿Qué será que ahora los jóvenes son de máquinas y ya se olvidaron de que gracias a la universidad se están abriendo un camino profesional? ¿O qué es? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una pregunta para Xochitl. Preguntar si este proyecto de Macarenco tuvo una... bueno, porque el ejemplo que tomas tú es en los años 20 y 30, ¿no? Entonces, preguntar si como tal el modelo, así, digamos, puro de Macarenco, tiene un reflejo en las normales rurales actualmente en México, ¿no? Con la FEPSO, que es un poco parecido, ¿no? O sea, esta dinámica de la disciplina, de cultivar en las escuelas normales rurales, pues cualquier producto agrícola, no sé, o sea, si existe por ahí una conexión, eso, y luego preguntarte una pregunta muy particular, que este sistema de Macarenco, pues, que podría aplicarse en la actualidad en los diferentes modelos, ¿no? de educación. Yo, por ejemplo, en lo particular, yo doy clases en una escuela privada y está, por ejemplo, el sistema Montessori, ¿no? Y el sistema Montessori es muy relajado, ¿no? Dice a los niños, no los toques, trátalos con cuidado, está en un proceso cognitivo, a diferencia un poco de Macarenco, ¿no? Que dice, pues, un poco más la disciplina, la responsabilidad. Entonces, ver si hay, por ejemplo, algún tipo de escuela en la actualidad que
busquen o tengan un principio de la escuela Macarenco. No sé, como dos preguntas. Bueno, se oye, ¿verdad? Pero bueno. En las escuelas normales actuales, pues deben de tener algunas actividades que todavía se predominan y que, bueno, básicamente en lo que es en cuanto a cuestiones de cultivo, de sembrar hortalizas, algunas cosas yo creo que se deben mantener, ¿no? Llegó en los años 20, 30 el pensamiento de Macarenco, se instaló en las correccionales, en las escuelas nocturnas, ahí empezamos a ver. En los años 70, por ejemplo, el maestro Darby, ¿cómo le llegó a él? Él estudiaba en el Politécnico y enfrente de él pues llegaba todos los libros que le vendían ahí del campus soviético de Gogol, Pushkin, Dostoyevsky, Gorky, ¿no? Y Macarenco obviamente le llegó y ahí él se empapó, ¿no? Básicamente de la pedagogía, pero a manera personal. Es lo que veo. Él a manera personal lo hizo y como maestro lo implementó la pedagogía en Macarenco y le dio tan buen resultado que él después cuando fue director le dijo aquí, y es la única en el Estado de México, es la única telesecundaria, porque aunque es una telesecundaria que se supone que debería ser todo a través de la televisión, no, hay muchas de las materias presenciales, hay maestros para cada materia y algunas materias se dan a distancia, ¿no? Pero él a manera personal lo hizo. A mí llamó la atención, yo lo supe, así que en algunos de los congresos, afortunadamente por ahí me llegó alguien que me dijo, tú trabajas Macarenco, tengo esta información que esa persona conoció al maestro Darby, ¿no? Pero es una escuela sin géneros, ¿no? Habría que buscar si existe otro Darby, otro Macarenco, otro maestro Macarenco que quiera atender, ¿no? este tipo de educación. Yo considero que sí es necesaria. Para mí, tanto la pedagogía de Darby como la de Macarenco son importantes retomarla. Cuando mencionaba el compañero qué está pasando con la educación, pues realmente el gobierno lo que quiere, ¿no? Que no pensemos, que no razonemos que eso es lo que está apostando, ¿no? Los niños cada vez saben menos, y los niños están aprendiendo a no pensar. Es terrible, pero a no pensar, hacer las cosas de manera mecánica, y ese es un problema grave. Por ejemplo, con Yui, la propuesta de Yui era aprender haciendo a través de realizar prácticas, pero prácticas para hacer actividades inteligentes, ¿no? Pensar en proyectos, pensar en resolver situaciones problemáticas. Macarenco nos va a llevar indiscutiblemente a un punto muy importante que se ha perdido hoy en día, ¿no? La disciplina. Nuestros niños hacen lo que quieren en la casa, en la escuela, hay el bullying, entonces estamos en un problema que con esta pedagogía sí se puede realmente erradicar. No estamos hablando de una pedagogía violenta, para nada, no, sí es estricta definitivamente. La educación no es tanto centrada en el maestro ni tampoco en el niño, es como una parte a la mitad, ¿no? Realmente. Yo hice un estudio comparativo revisando los conceptos de acuerdo a Koselleck de la importancia de rescatar los conceptos de los autores. Y curiosamente encontré muchas coincidencias entre el pensamiento pedagógico de Macarenco y Yui en cuanto a lo que conciben de colectivo, en cuanto a la escuela, en cuanto al alumno. Hay coincidencias, también divergencias, ¿no? Pero es tiempo de pensar en una escuela diferente, e inclusive en la pedagogía de Macarenco se puede. Yo estoy trabajando en un artículo de las prisiones y en andar histórico de los suplicios de estos cuerpos desmembrados, ¿no? que en el siglo XVII y XVIII se trataba de torturar al cuerpo, ¿no? Y que después vienen los cambios y que después viene el castigo al alma del sujeto, ¿no? Ya no el cuerpo, ya no martirizar al cuerpo, sino al alma. No, ya se me olvidó el autor que finalmente plantea esto, ¿no? Pero y lo que nos está planteando Macarenco es algo muy importante, porque podemos hacer algo con nuestros jóvenes. Mucha gente dice, ¿por qué no implementar una pena de muerte con estos jóvenes delincuentes, asesinos, ¿no? El Ponchis, que no sé cuánta gente mató y desmembró y no sé qué. No, se pueden rescatar a estos niños, si cambiamos el sistema penitenciario lo podemos hacer a través de Macarenco. Inclusive hay un estudio por ahí de la cantidad que cuesta cada preso. Es una cosa en las cárceles
cárceles federales y estatales, una cosa impresionante, millones y millones de pesos cuestan las cárceles, a nosotros, nuestros bolsillos, a nuestros impuestos, lo que pagamos cada uno. Entonces se puede revertir esto, como Macarenco lo hizo. Llegó un momento que ellos le daban dinero al Estado. ¿Cuándo vimos eso? Entonces se puede hacer, porque aparte es una, si vemos en las instituciones y actualmente lo que se trata en las cárceles de hacer una simulación, ¿ok? Que hay determinadas actividades deportivas, que culturales, alguna cosa, pero no es cierto, salen peor. O sea, quien entra en una prisión, aparte de toda la corrupción que existe dentro, es muy grave lo que está pasando. Y entonces en lugar de que salgan, cuando salen de ahí salen peor, o sea, corregidos y aumentados. Todos estamos viviendo una problemática social muy, muy difícil que se puede revertir. Podemos hacer que estos jóvenes se puedan incorporar a la sociedad, pero ¿cómo? Cambiando totalmente, al menos empezar desde la educación. Yo decía, ¿qué problema tenemos en las universidades cuando llegan los chicos aquí, vienen muy mal preparados? Y él decía, no hay que irnos ni siquiera a la preparatoria ni a la secundaria, el kinder, vamos a empezar desde el kinder, enseñando a los niños a que piensen, ¿sí? A que resuelvan, y que es muy importante el trabajo, y eso también lo mantiene Macarenco en colaboración. Tenemos niños que con los aparatos, ahora todo es tecnología, y se han vuelto muy solitarios. Tenemos problemas muy graves en Japón, hay niños que, no recuerdo el nombre que se les da a este tipo de niños, que inclusive permanecen años encerrados, sin contacto con nadie, años. Y es el problema de la socialización que está habiendo, ¿no? Los juegos violentos. Tuvimos ya aquí en México un caso de un niño que asesinó a sus compañeros. Entonces, todo esto trae, y va a seguir desencadenando más cosas. Entonces, sí hay que construir un nuevo programa en las escuelas de educación, pero bueno, la reforma educativa, como vimos, fue una reforma laboral y no una reforma educativa que urge en el país, pero obviamente nuestros gobiernos lo que quieren es tener como estamos ahorita, gente que no razone, que no piense, que no estudie, que no... Eso es lo que quiere, es por lo que está apostando. Entonces tenemos que revertir eso a través precisamente de estos espacios para proponer y que se cambie precisamente, que se haga una reforma educativa, pero realmente, ¿no? Y ver a otras propuestas. Por eso precisamente la historia lo que nos hace es en este pensamiento de Coselli, que es regresar al pasado y traer al futuro de manera dialéctica las pedagogías para trabajarlas, porque nos sirven finalmente y podemos regresar y volver y enriquecer esas pedagogías, ¿no? E incorporarlas a la actualidad, modificarlas, ¿para qué? Para que podamos hacer cambios importantes en la sociedad, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada, muchas felicitaciones a grupos opositores, tanto de ustedes como de los anteriores que nos sucedieron, por esta gran importancia de conocimientos que ahora sí que nosotros también como sindicalistas que somos, yo del ensayo y compañeros del INAC, pues hemos visto, aprendido muchas cosas ahorita de la revolución de octubre, y pues más que nada yo también estoy muy preocupado por la educación, de que verdaderamente no ha habido avances. El gobierno trata inclusive con esas reformas estructurales, lejos de beneficiarnos en todos los aspectos, nos perjudicaron y nos siguen perjudicando. El país se derrumbó, está en la miseria, y pues no hemos visto avances en cuestión de educación. Más que nada, inclusive pretende hasta eliminar las normales rurales. ¿Por qué? Por las ideologías que van a favor de los mismos intereses de Estados Unidos, del Banco Mundial. Tratan de desaparecerlas, ¿ya? Privatizar todo, y pues eso verdaderamente pues nos causa indignidad, más que nada nosotros los trabajadores, y es lo que nosotros siempre propugnamos para que los jóvenes luchen, más que nada los universitarios que están en esta edad. Yo lo veo en un hijo que está estudiando aquí mismo en la universidad, está en la maestría, pues no veo que tenga conocimientos amplios en cuestión de estas ideologías ahorita de la izquierda. No tiene, aquí en la universidad está en la facultad de medicina y de otras, no tienen esa licenciatura, y no hay esa ideología que tengan esos conocimientos. Yo todos estos conocimientos los adquirí en la preparatoria y parte en la Universidad de Ciencias de la Comunicación. Pero ahorita veo que los jóvenes universitarios no tienen conocimiento casi de eso, más que en la de su carrera exclusivamente.
Y pues es necesario, ¿verdad?, que la educación sea expansiva en todos los aspectos de la cultura. Esto. Pues se nos acabó el tiempo. Agradecemos la participación de la doctora y el doctor. Y bueno, voy a entregarle unas constancias al doctor Arturo. Gracias por